Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un poquitito que se vayan sumando y, y en breve iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí me pude desmutear. Hoy continuamos con la clase de repaso para el examen de la matriculación de la provincia de Córdoba. Hoy tenemos al profesor Maximiliano Peverelli, que tenemos una guía de estudio. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre esa guía y vamos a sacarnos las dudas. Así que, bueno, Maxi, muchas gracias por tu participación y cuando quieras, comenzamos. Dale, bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, en principio tengo entendido que ya estuvieron leyendo el texto sobre la construcción en equipo del acompañamiento terapéutico en equipo. ¿Quieren que hagamos un repaso general sobre el texto en principio y si quieren después ya abrimos a consultas, a dudas que hayan quedado con respecto a lo que ya ustedes pudieron leer y comprender del texto? ¿Les parece? Eh, a ver, en principio es un texto que lo que intenta es diferenciar dos modelos de implementación del acompañamiento terapéutico. Lo que va a decir el texto en términos generales es que hay un modelo de acompañamiento autónomo, que sería algo así como el acompañamiento tradicional, el más conocido actualmente, que es ese acompañante que hace equipo con los tratantes que indican el acompañamiento, ¿sí? Que de una manera un poco light, se define eso como equipo interdisciplinario. Digo light porque después lo que sucede ahí a veces no necesariamente configura una interdisciplina, pero bueno, en principio está mencionado como si eso fuese un equipo interdisciplinario, ¿sí? Esa es una estructura básica donde lo que subyace a esa construcción identitaria del acompañante sería algo así como un profesional que se hace de un saber y que con ese saber se habilita para salir al ruedo y poner en práctica ese saber, ¿sí? Sobre la base de una articulación que hace con ese otro profesional que indica el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Cuando hacemos un recorrido sobre los textos históricos del acompañamiento terapéutico, encontramos que hay otros modelos o por lo menos hay otro modelo de acompañamiento terapéutico que se practica incluso actualmente, que se practicaba en el inicio y que se practica actualmente, y que no es necesariamente ese acompañante pensado de esa manera, ¿sí? Lo que plantea, de alguna manera, en la historia del acompañamiento, lo que viene a decir el acompañamiento es que hay algo del padecimiento que se puede tratar en la relación social. Ese es como el enunciado que trae el acompañante como novedad. El acompañamiento trae ese enunciado. Dice, históricamente se trataba la locura con medicinas o con estructuras institucionales o con consultorios y tratamientos específicos, y entendemos que hay algo que sucede en la cotidianidad que puede ser abordado terapéuticamente. Y algo de ese vínculo social también puede ser apaciguador del padecimiento subjetivo. Eso dice el acompañamiento terapéutico como disciplina, como práctica. El punto es, eh, a ver, desde que se construye acompañamiento terapéutico, esa construcción no siempre se hizo con ese perfil autónomo que fue el que traccionó, digamos, en el último tiempo o el que mayormente se masificó, sino que existe otro modelo de acompañamiento que tiene que ver con lo que llamamos un dispositivo de acompañamiento. Sería algo así como la implementación de un recurso en el que intervienen diferentes profesionales, pero con la misma profesión, ¿sí? O sea, un acompañamiento puede ser una intervención, se hace con una intervención donde van a intervenir
muchos acompañantes simultáneamente. ¿Sí? Y esto quiero darle un contexto histórico de por qué funcionaba así el acompañamiento en el inicio. Porque nosotros ahora encontramos un acompañamiento que está atravesado por la administración de las obras sociales. Pero históricamente, cuando nace el recurso del acompañamiento terapéutico, fue un recurso que se utilizó en clases altas, en pacientes de clase alta que podían pagar un abordaje de estas características. Con lo cual, esos acompañamientos que se utilizaban en situaciones agudas, por ejemplo, cuando un paciente se brotaba o cuando un paciente adicto no podía dejar de consumir y se intentaba evitar una internación con el dispositivo de acompañamiento terapéutico o apaciguar los efectos de una externación, todas esas situaciones eran con cargas horarias muy prolongadas. En ese momento, cuando nace el acompañamiento se instalaba con cargas horarias de 12, 24 horas por día, todos los días de la semana. Era imposible que sea una sola persona la que lleve a cabo el acompañamiento terapéutico, con lo cual se armaban siempre estas estructuras de equipo donde intervenían más de un acompañante en diferentes horarios articuladamente para cubrir todo el esquema de acompañamiento terapéutico que se solicitaba. Y cuando sucedía eso, había una figura que se sumaba al acompañamiento, a la tarea del acompañante, que era la figura de la coordinación. Es decir, si eran muchos, había alguien que tenía que administrar, organizar, gestionar algo de todo eso que sucedía ahí y de alguna manera centralizar la tarea de los acompañantes, ¿sí? Para que haya algún criterio unificado en la intervención y que no sea un cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, por eso digo que esto funcionaba al inicio del acompañamiento, funcionaba de esta manera principalmente. La realidad es que con el ingreso de las obras sociales, el acompañamiento se empieza a diluir, estas cargas horarias empiezan a diluirse y empiezan a reducirse todos los esquemas de acompañamiento terapéutico. Se empiezan a pensar acompañamientos de muchas menos horas, con intervenciones mucho más precisas, de 2, 3 horas, 2 veces por semana, cuestiones recreativas, cosas mucho más acotadas que sirven, que son útiles en términos de prestación, pero que claramente vienen asociadas también a una lógica donde hay que cuidar el recurso. Antes el familiar quería todo y lo mejor para ese familiar. Ahora hay una estructura que dice, che, no quiero gastar lo menos posible, ¿sí? Con lo cual mido lo que estoy cubriendo. Si a eso le asociamos los cursos y las escuelas de acompañamiento terapéutico, que en realidad, digamos, formaban profesionales, o sea, te decían básicamente lo que vos tenías que saber para poder ser un acompañante, quedó relegada la idea de la implementación del acompañamiento terapéutico, de cómo se implementa el acompañamiento. Y ahí aparece esta versión, que es la que estoy trayendo, que es la versión del equipo de acompañantes terapéuticos. En el texto que incluso me mandaron de lo que ustedes estuvieron viendo, hasta siempre se genera esta confusión cuando hablo de esto, porque no hablamos del equipo interdisciplinario. No es el equipo interdisciplinario el tema. Olvídense de las otras disciplinas. Hablamos de cómo se estructura el acompañamiento como un dispositivo entre varios, donde intervienen muchas personas que hacen lo mismo. Y esa es una particularidad del acompañamiento, no existe en otra profesión. Uno no va a encontrar 5 psiquiatras interviniendo con un mismo paciente, ni 2 psicólogos interviniendo con un paciente. En general, chocan los criterios. Acá nosotros nos podemos, por el tipo de intervención que hacemos, que es en la cotidianidad, que es un modo de lazo social muy particular, nos damos ese lujo de poder intervenir entre varios. ¿Y qué es lo que propone entonces este modelo de acompañamiento terapéutico en equipo, como yo lo llamo? Les pido por favor que me frenen. Sé que esta clase puede ser importante para ustedes, entonces si hay algo que yo avanzo y no se entiende, me preguntan, ¿sí? Prefiero que me frenen y que rebobine y lo pongamos en claro, ¿sí? Entonces les decía, ¿qué es lo que va a proponer este esquema de acompañantes interviniendo todos juntos? Va a decir, bueno, armemos un universo relacional de carácter cuidado. Sí, si tenemos una persona que tiene cierta dificultad en el armado del lazo, ya sea porque está brotado o porque hay algo de porque está en una situación no sé, de manía o una depresión, o si hay algo del lazo que se ve afectado en función de ese padecimiento, ofertemos, armemos un esquema de acompañamiento en el que van a intervenir más de un acompañante. El criterio es al menos dos y un coordinador, o sea, siempre son tres los que intervienen de mínima, ¿sí? Organicemos un dispositivo donde empiecen a suceder cosas.
a partir de ese lazo particular que ofrece el acompañante, que tiene ciertas características propias, ¿sí? Básicamente uno podría decir que un acompañante se instala en esa escena predispuesto a soportar lo que el otro social no soporta, ¿no? Es decir, si yo me voy a ir a ver un paciente y voy a estar predispuesto a encontrarme que un paciente puede estar delirante o puede decir cosas raras o puede tener alguna mueca extraña o alguna posición extraña y yo con eso no me voy a correr de la relación con él, al contrario, voy a estar predispuesto a armar ese lazo. Y aparte con otra característica puntual, que es lo que podríamos definir como la posición clínica en acompañamiento terapéutico, que es no hacer jugar mis deseos, mis cuestiones, mi ideología, mis cosas en la relación con el paciente. Técnicamente se dice no hacer jugar el deseo y el goce en la relación con el paciente, con el otro, ¿sí? Ese es el contrato terapéutico, podríamos decir, ¿sí? No, eso es lo que a mí me va a diferenciar lo que yo ofrezco con lo que ofrece un primo, un amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amigo lo quiere y va a responder de su afecto. En cambio, un acompañante va a responder de modo amigable, una modalidad amigable, la relación es amistosa, por decirlo de alguna manera, pero con un posicionamiento clínico que tiene que ver con esto de advertirse todo el tiempo de no poner sus propios deseos o las propias cuestiones en la relación con el paciente. Yo quiero que sea feliz, eso es un querer mío. Ahora tengo que esperar que el paciente haga su propio recorrido, ¿sí? Yo quisiera tal cosa, yo puedo proponer, podré ver y cuestionar o poner en tensión alguna idea del paciente, pero no puedo empujarlo para que sea feliz, ¿sí? Eso es algo que tiene, es un recorrido que tiene que hacer cada quien, podremos decir, ¿sí? Bien, entonces, esta estructura va a empezar a generar, en función de las particularidades de cada paciente, de cada acompañante y de cada paciente, se van a armar diferentes tipos de relación con cada acompañante, podríamos decir. O sea, cada paciente va a armar una relación diferente con cada uno de los acompañantes que participa. Esa relación, digamos, va a potenciar esas diferencias en las relaciones, va a potenciar el acompañamiento, ¿sí? En términos clínicos, y lo que sucede efectivamente es que a veces cuando uno va solo al acompañamiento, coagula, se queda con la idea que lo que sucede en la relación con uno es lo que le pasa al paciente. Y ahí se pierden a veces cuestiones que tienen que ver con lo transferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí yo voy a ver un paciente y conmigo el paciente está callado, no dice nada, no habla, me dice que me siente en un sillón y se va al cuarto. Y después va Cecilia y a Cecilia la recibe, le hace un cafecito, se sienta a charlar, terminan saliendo a caminar, ¿sí? Lo que para mí era un paciente desinteresado, sin voluntad, metido en su cuarto, depresivo, no sé, hay que ver todo lo que yo le ubico a esa escena. Cuando yo tensiono esa realidad que pasó conmigo con lo que trae Cecilia, empiezo a darme cuenta que lo que pasó conmigo no es del orden del padecimiento, sino del orden de lo transferencial. Pasó conmigo, no es lo que le pasa a él. Es lo que pasó conmigo. Y lo otro es lo que pasó con Cecilia, ¿sí? En ese sentido, como vamos a encontrar que cada acompañante va a ir construyendo una versión del paciente, es crucial que se encuentren en algún momento, ¿sí? Es crucial que se encuentren en algún momento, porque ahí, en ese encuentro, es donde se va a dar la atención necesaria para poder construir el caso clínico. El caso clínico sería algo así como esas dos verdades puestas en suspenso, la de Cecilia y la mía puesta en suspenso, hasta tanto se articulan, se tensionan entre sí y construyen una nueva verdad que es el caso clínico, ¿sí? Uno, en términos generales, podría decir que esas cuestiones que tienden a repetirse con uno y con otro son más bien del orden del padecimiento, ¿no? Si un paciente está deprimido conmigo y con Cecilia. No queda, no puede estar feliz conmigo y deprimido con Cecilia. El padecimiento es ese, si está deprimido con los dos. Ahora, si hay diferencias en la construcción, en cómo cada uno percibió, vivió la relación con ese paciente, esas diferencias generalmente están atadas a cuestiones transferenciales, ¿sí? Eso son como ciertos planos de indicadores, digamos, como para poder pensar la construcción del caso. Y en función de esos vínculos transferenciales podemos decidir
qué presencia, quién conviene que vaya más, quién conviene que vaya menos, cómo nos vamos a articular, ¿sí? Porque cada uno va a aportar en función de la relación que pudo organizar. ¿Hasta acá vamos bien? O fui como muy rápido porque quiero dar también tiempo a que ustedes pregunten. Entonces me estoy como reduciendo un poco todo ese texto, pero no quiero tampoco que quede sin entenderse. Bien. Bien, lo que les pasé hasta recién es la base de la estructura de lo que llamamos la clínica entre varios. ¿Sí? La clínica entre varios sería ese al menos dos acompañantes más un coordinador, ¿sí? O sea, podríamos decir que el carácter de intercambiabilidad de profesionales en función del vínculo transferencial que cada uno puede aportar al tratamiento, ¿sí? Es lo que funciona como parte de la clínica entre varios. El tercer eje, el segundo eje, digamos, de la clínica entre varios sería la función del coordinador, que todavía no la alojamos, no dijimos nada. El coordinador es una figura tercera, ¿sí? Que se vincula al acompañamiento de un modo diferente al que se vincula el acompañante. En principio por una sencilla razón, no participa de la escena. Una definición del acompañamiento terapéutico podríamos decir que es una función que se hace parte de la escena por la que es convocado. Yo les puedo decir esto. Yo soy psicólogo, me siento en el consultorio, viene un paciente, ¿por qué? Porque se porta mal en la casa. ¿Sí? ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a escuchar como psicólogo los relatos de ese paciente, las construcciones que ese paciente va generando, va haciendo sobre esa problemática. O las construcciones que hace su madre o su padre o su hermano, quien sea, pero siempre son relatos y yo voy a trabajar sobre ese orden discursivo. En el acompañamiento no. Yo en el acompañamiento me hago parte de esa escena. Eso es particular del acompañamiento, es parte de lo que el acompañamiento ofrece. Se hace parte de la escena por la que es convocado, ¿sí? Ahora, el coordinador no se hace parte de la escena in situ, participa de la escena, pero como terceridad, ¿sí? Es decir, es alguien que está por fuera y que cumple funciones de regulador. ¿Por qué digo esto de regulador? Imagínense, lo estoy intentando bajar bien a terreno, bien a tierra, pero imagínense, llama un paciente, una familia, hay que armar un acompañamiento, ¿sí? Y el coordinador organiza para que el acompañamiento sea en función de lo que le piden los pacientes, de la problemática, de todas las cuestiones, se organiza que va a ser 3 veces por semana, de 12 de la tarde a 2 de la tarde, y que el objetivo del acompañamiento va a ser tareas recreativas. Eso que ya organiza el coordinador, incluso diciendo, mira, va a haber dos acompañantes para poder hacer los 3 días, va a ir tal día tal y tal otro día tal. Todo eso que hace el coordinador organiza simbólicamente el dispositivo de acompañamiento, ¿sí? Le da una estructura que aunque todavía no funcione el acompañamiento, ya está operativa. Simbólicamente ya funciona, ya existe. Lo que falta ahí es que vaya alguien a encarnar la función. Y esa es la tarea del acompañante, hacerse parte de la escena y encarnar la función. Pero el coordinador ya estructuró un camino por el que va a andar el acompañante, podríamos decir. ¿Sí? Esa función es una función reguladora. Por eso decimos, es una terceridad que regula. Porque, ¿qué pasa? También sirve en situaciones donde el acompañamiento se vuelve, por ejemplo, de una rivalidad imaginaria que puede terminar rompiendo la relación con el paciente. Para ser claros, tengo que darle la medicación a un paciente y el paciente no la quiere tomar. Y yo digo, tenés que tomarla, no la quiero tomar. Tenés que tomarla, no la quiero tomar. Y así podemos pasarnos el acompañamiento entero, ¿sí? Es muy distinto si frente a esa situación, yo lo que planteo como acompañante es, mira, a mí me dieron la indicación de que tenés que tomar la medicación. En todo caso, si no la querés tomar, tenemos que llamar al coordinador. Fíjense cómo esto preserva la relación del acompañante con el paciente y habilita que la situación regulatoria aparezca de una terceridad externa que tiene la capacidad para poder hacer eso, porque no se trata de que ustedes puedan o no puedan, es que están en un lugar complicado para poder hacerlo. Tensionar esa relación termina en el quiebre de la relación. Y no pasa lo mismo con el coordinador. ¿Sí? Tiene una relación distinta, tiene una relación que opera desde otro lugar. ¿Sí? Bien, con lo cual, les decía, el tercer eje articulador de todo esto, perdón, el segundo eje articulador es la coordinación. ¿Sí?
que es el que de alguna manera convoca las reuniones. Y ojo, el coordinador no es un jefe dentro del tratamiento, ¿eh? Ocupa un lugar diferente, simplemente eso. Tiene funciones para convocar al equipo, es quien, por ejemplo, se tiene que ocupar de que todos los acompañantes del equipo den cuenta de su versión, que todas las versiones aparezcan, que hablen, ¿sí? Poner en cuestionamiento alguna cosa que aparezca en esas versiones. Es decir, es el encargado de que circule la palabra. En ese sentido, fíjense que es al revés de un tipo que sabe. O sea, el coordinador no es un tipo que sabe del tratamiento y que les dice lo que tienen que hacer. Es todo lo contrario. Tiene que justamente asumir una posición de no saber, que ojo, para poder asumir esa posición hay que tener solidez también, ¿no? No es que que cualquiera pueda asumir esa función, pero es asumiendo ese no saber para habilitar la circulación de la palabra. ¿Sí? Y todo el tiempo tiene que estar pensando en cómo se construye y cómo se va armando y construyendo el caso en función de los recortes que son los actuales que van haciendo los acompañantes en cada reunión. ¿Sí? De ahí se va estableciendo, se va organizando el caso clínico para poder fijar las estrategias. Y el tercer eje es esto que les digo, la reunión de equipo. Crucial. Sin reunión de equipo, todo lo que sucede no tiene sentido. Es decir, si yo no voy a la reunión de equipo es otra. Si falta un acompañante, no es la misma reunión de equipo que si hubiese ido. Porque en esas reuniones uno tampoco tiene, no es que uno puede saber qué es lo que va a decir y qué es lo que va a aportar. Porque uno puede creer que algo fue muy tonto, muy nimio o pasó de largo y toma dimensión de lo que significa eso que sucedió cuando otro lo menciona y uno lo encuentra. ¿Sí? Entonces, es en la tensión con esa otra verdad que la reunión va a tomar la característica propia de esa reunión. Si yo no estoy y no tensiono con eso, esa reunión es lo que es eso, es otra cosa, pero no es la misma que si hubiese estado. Entonces, cada vez que falta alguien, la reunión no es igual a que si hubiese ido. Ahí aparece lo que implica la responsabilidad profesional de participar de este tipo de estructuras, ¿no? No es que uno, de esto, digo, sostener una clínica entre varios es el esfuerzo de sostener un equipo. Y sostener un equipo es con el cuerpo, con presencia, participando, dando cuenta de dónde uno anda, de qué piensa, ¿sí? Es con todo eso. No es, no se reduce solo a lo que hago con un paciente, se reduce a lo que aporto para estructurar lo que se hace con el paciente. ¿Sí? Y en este sentido también hay que entender una cuestión que hace a la clínica puntualmente, que es que la construcción clínica siempre se hace retroactivamente. Uno interviene en el acompañamiento y después va a pensar lo que sucedió para buscar un reposicionamiento de la posición clínica. Pero no es que uno va a ir al acompañamiento para tirar frases excelentes, para salvar la vida a un paciente, para hacer cosas que lo rectifiquen de por vida y a partir de ese momento deje de ser un sufriente. No es ese el objetivo ni puede ser esa la intervención. La intervención, les diría, es más, el acompañamiento se hace en la reunión, porque es desde ahí donde vamos a empezar a fijar las estrategias para poder ir al terreno y hacer lo que haya que hacer, posicionarnos como equipo, ubicar las coordenadas de la intervención. ¿Sí? En la reunión de equipo se va a ir conversando sobre el caso, yo les decía, se va a ir armando el caso clínico. Y el caso clínico es un relato, es un relato. Cuando hablo de caso clínico el caso clínico viene a ser algo así como una construcción que hacemos los profesionales para poder hacer algo con eso con lo que nos encontramos. De ningún modo podemos pensar que nosotros como profesionales vamos a saber con seguridad lo que al otro le está sucediendo. Lo que yo hago son apuestas clínicas, ordenadas, con algún marco teórico de atrás que me pueda ayudar a pensar, pero son apuestas y son construcciones. Y esas construcciones, incluso las diagnósticas, son construcciones que no definen al otro, no hablan del otro, hablan de mí. ¿Sí? Hablan de cómo yo pienso lo que ahí sucede para poder hacer algo con eso. Pero de ningún modo, y ahí sí tenemos que entender bien que no estamos definiendo al otro en nuestro ejercicio. ¿Mm? El otro es quien es, como nosotros somos quien somos, y cada uno anda por la vida como puede, con sus propias miserias y sus padecimientos. ¿Sí? Ahora, ese otro que está necesitando un apoyo, bueno, el apoyo es la construcción del caso clínico
con las coordenadas sobre las cuales vamos a intervenir para ver si algo se moviliza. Simplemente eso. ¿Sí? Bien, de lo que yo entendí que les pasaron como texto, y incluso por algunas preguntas, lo que sí me parece que es importante que tengan en cuenta es que cuando hablamos de equipo, hablamos de este equipo, que no es el equipo interdisciplinario. Fíjense que acá en ningún momento les planteé la relación con los otros profesionales, que la podríamos hablar, ¿eh? Podemos hablar un montón. Es más, es necesaria la articulación con los profesionales. ¿Sí? No creo, no es lo que les pasaron en este texto, entonces no quiero tampoco confundirlos, pero me parece sí es importante que se recorte que lo que estamos hablando acá es de la implementación del dispositivo y de la organización interna del dispositivo de acompañamiento en equipo específico de acompañantes, ¿sí? Aparte, esa estructura que se organiza tiene que estar articulada con los profesionales tratantes, ¿sí? En una articulación podríamos llamarla interdisciplinaria para que se entienda, no siempre tiene esas características, pero sí es un diálogo entre disciplinas, podríamos decir eso. ¿Sí? Hice un resumen feroz. Tenemos media hora para que vuelquen todas las preguntas que quieran, así podemos empezar a sacar dudas, que me parece que es lo más importante. Estoy a disposición. ¿Tienen la guía a mano para que si quieren, le pueden preguntar desde la guía o algo de lo que Maxi acaba de hablar no quedó claro? Aprovechemos el tiempo, por favor. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué Hola Luz, tal, ¿qué tal? Maxi? A mí me generaba una duda porque creo que es en el texto donde está lo de acompañamiento autónomo, Sí, que es el que, bueno, yo interpreto que se da a partir de un terapeuta que contrata al acompañante, ¿puede ser? sí, exacto. Y después este que usted está nombrando, que es el de los entre varios, sí se me confundía un poquito con mi experiencia que yo tuve, que fue en el terreno escolar, de acompañamiento escolar, donde había un equipo donde era un acompañante que era yo, pero claro, estaba la coordinadora, había una integradora, entonces ahí se me entró a confundir como que no lo podía ubicar ni en el autónomo ni en este. Perfecto. Me parece buenísimo lo que acabas de decir porque es algo que yo vi decir y sí es fundamental para que se entienda. Cuando hablamos de este tipo de acompañamiento, siempre hablamos de un acompañamiento terapéutico domiciliario. ¿Sí? No en escuela. Siempre es un acompañamiento terapéutico domiciliario uno a uno, podríamos decir, porque tampoco es un acompañamiento grupal este tipo de intervención. Es un acompañante con un paciente por vez. No van muchos acompañantes a ver un paciente al mismo tiempo, ¿sí? Ni son muchos pacientes con un acompañante. Es uno a uno y es una estructura de dispositivo de intervención. Pero sí, siempre es domiciliario. No es, el acompañamiento en escuela tiene otra lógica de funcionamiento que no está dada en este relato que yo les di. Ah, bárbaro, gracias. ¿No? Solo una consulta, una duda, ¿eso del acompañamiento escolar entraría, tiene otra denominación o bueno, sería simplemente acompañamiento terapéutico escolar? Es como otra... Es un acompañamiento terapéutico escolar específicamente y, a ver, la diferencia entre un acompañamiento como el que yo les estoy planteando y un acompañamiento escolar es que la articulación acá, en el acompañamiento que yo les planteo, es clínica con los tratantes. Fíjense que la pregunta por la que te convoca, que nos convoca, es una pregunta clínica, que tiene que ver con un padecimiento específico y el tratamiento de rehabilitación de un padecimiento. En la escuela, la intervención tiene otras características. En principio, como fundamental, la articulación es con el discurso escolar, que es un discurso totalmente distinto al discurso de la salud. Es un discurso que tiene otras coordenadas de funcionamiento social también. ¿Sí? Entonces, obviamente el modo de relación es otro y la articulación como profesional es otro y las condiciones de intervención también son otras. Pues la fija la institución escolar en la que nos estamos incluyendo. Somos visitantes en una institución, ajenos a la institución. Hay otras problemáticas a resolver ahí. Bien, tengo Bárbaro, Liliana gracias. primero, Liliana y después Olga. Buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta, la reunión de equipo,
también puede servir como supervisión o es Buenísima la reunión de pregunta. equipo y supervisión es otra cosa. Buenísima la pregunta y exactamente. Una reunión de equipo es una reunión de equipo, una supervisión es una supervisión. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Para que quede claro. La reunión de equipo es una instancia de trabajo. Yo necesito la reunión de equipo para entender dónde estoy parado, para articular con mis compañeros con los que estoy interviniendo, para poder construir el caso clínico. Pasa muchas veces que el caso clínico se detiene, es decir, que la construcción del caso se detiene. Nos repetimos todas las reuniones, no sabemos qué pasa, me siento re cómodo en el caso, pero no avanza para ningún lado, me siento muy mal y no sé qué hacer. Todas son preguntas que tienen que ver con la detención de la construcción del caso. Ahí aparece la necesidad de supervisar y ahí el equipo entero, todo ese equipo, todos los que participan del caso, van a ver a un supervisor que es un externo de la intervención. Y ahí todos eligen quién es. Porque fíjense, en esta, muchas veces históricamente se confundía la figura del coordinador y el supervisor. El supervisor, por definición, tiene que ser alguien con quien uno mantiene una relación donde supone que te puede dar una respuesta válida a tu pregunta, ¿no? Ese se llama, uno tiene que estar en transferencia, podríamos decir, con el supervisor. Tenemos que suponer que algo tiene que nos va a poder ayudar. Bueno, no siempre esa relación la tenemos con nuestro coordinador. Mi coordinador a veces no, yo no siento que me va a resolver la pregunta el coordinador, ¿sí? Entonces, el equipo tiene que decidir con quién va a supervisar y ese supervisor es externo al caso. Ir a supervisar implica construir un relato. Es decir, yo voy a supervisar un relato del tratamiento. Yo tengo que cuando le tengo que contar lo que pasa al supervisor, hice un recorte del problema. Ese es el ejercicio de la supervisión. Ese recorte lo hacemos como equipo y lo llevamos al supervisor y ahí trabajamos desde la supervisión, que es otra instancia de trabajo, que no es la instancia cotidiana de reunión de equipo, es otra cosa. Gracias. Sí, estaba Olga ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo le sí. va? Yo le quería hacer una consulta. Em, Tengo un caso desde hace 2 años. El niño el año pasado iba a una escuela común. Este año lo pasaron a una escuela Montessori, donde no aceptan AT ni DAI. El niño va a un centro de rehabilitación en Córdoba. Y yo el año pasado estaba incluida dentro del equipo interdisciplinario, pero como ahora yo soy AT domiciliaria, me tienen en el grupo, pero no me hacen partícipe. Pero Y el equipo interdisciplinario, ¿de qué? ¿Del colegio? ¿De el dónde? grupo, no, del equipo de rehabilitación donde asiste el niño de Córdoba, Mm. yo era parte de ese equipo mientras yo era AT escolar. Ahora como soy AT domiciliaria, porque las escuelas Montessori no permiten acompañamiento terapéutico en las escuelas, Mm. la mamá me llamó para ser domiciliaria. Eh, la parte conductual se trabaja bien, pero el niño necesita asistencia de una DAI en la escuela, que tampoco la permiten. Entonces el niño no ha avanzado casi nada este año. La escuela tiene exigencias y el equipo a donde él va está totalmente en desacuerdo con esa escuela. Pero no me incluyen a mí en la dinámica de ellos. No sé si me entienden. O Sí, sea sí, que yo perfecto. lo único que puedo hacer es supervisarme yo por cómo me siento, porque a veces me siento muy frustrada, porque no tengo alguien que me baje una línea, un encuadre. No, y la Entonces, pregunta es si ese equipo está indicando el acompañamiento domiciliario o no. no, Ejemplo, que me la dices mamá. que la madre te convocó, pero hay que ver si el equipo indica. El acompañamiento es un recurso en esta perspectiva que estoy planteando, ¿no? Desde ya Sí. debe haber otras perspectivas, pero el acompañamiento en esta perspectiva es un recurso terapéutico. Siempre tiene que estar articulado con un tratante, con un equipo tratante o con un tratante que lo indica. Eso es parte de la construcción del acompañamiento terapéutico. Cuando eso no Lo es... pidió la neuróloga, perdón, la Ah, neuróloga lo pidió en domicilio por las bien. ABD, porque el niño Bien, tiene entonces un tenés ahí, trastorno con quien vos tenés que articular es con la neuróloga, ¿no? Con el equipo, con el otro equipo. Vos también. tenés que articular con quien indicó el acompañamiento terapéutico, en función de lo que son los objetivos. Después vos, digo, a ver, es un poco más complejo que esto y por ahí da para mucho más, pero Sí, 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 obviamente pero cuando vos traes
cuando el acompañamiento es indicado, trae una serie de objetivos. Esos objetivos, digamos, si bien pueden ser un horizonte, una guía, digamos, no se trata de ir a cumplir objetivos porque también pueden terminar siendo un ideal, ¿sí? Entonces hay que ver qué son esos objetivos. Uno tiene que traducir eso a lenguaje, a un lenguaje clínico para ver cómo intervenir y qué es lo que hace falta en esa realidad en la que uno se está interviniendo. Pero bueno, vos tenés tu horizonte, que es la construcción de ABDs con un paciente que se trata de ganar autonomía y tu articulación es con la neuróloga que lo indicó. Vos estás buscando y articular con otro equipo, que es no indicaron el acompañamiento. Y bueno, ¿y ellos por qué te van a dar bolas si ellos no lo indicaron? Porque yo, bueno, sigo en el mismo grupo del equipo, pero no me hacen partícipe de las actividades del niño. Ni Claro, me, no conozco, Di- no me tendría que conocer preguntan. más el caso para opinar puntualmente. Lo que sí te puedo decir Sí, en términos generales es Disculpen, que, sí, disculpen, no, nos centremos en que esto es un repaso sí, sí, sobre el perdón. examen. Entonces, Olga, después si querés, Sí, podés sí, consultarlo en gracias. privado, pero nos centremos en las preguntas. Si alguien tiene ahí la guía de autoevaluación, ¿la tienen ahí a la guía? Sí, Sí. sí. Yo ¿Alguna tengo una quiere Tengo leer una la pregunta. pregunta. primera Yo pregunta, por favor? levanté la Bueno, manito, pero no sé si se bueno, ve. vamos. No, no Bueno, se ve. Vamos con las una de las preguntas. preguntas de la guía es que yo me quedé con, si me la puede explicar, ¿de qué manera el trabajo colectivo previene la fragmentación o la sobreimplicación del acompañante? sí. A ver, en principio, cuando uno anda solo, en general estas cuestiones son difíciles de advertir, ¿sí? Cuando uno va y tiene que dar cuenta sobre lo que sucedió en la semana, a veces uno naturalizó situaciones que después cuando las comentás en la reunión de equipo aparecen como algo diferente a lo que pasó con todo el mundo, ¿sí? Eso advierte, prende alarmas. Y lo que hay que entender en este punto es que en esta dimensión del acompañamiento en equipo, como lo estoy planteando, el acompañamiento es la clínica del error. Es decir, acá ninguno viene a hacer las cosas bien, todos vamos a pifiarla. ¿Qué quiero decir con esto? No voluntariamente, pero es muy difícil participar 6 horas con un paciente y que no se te escape nada propio. Que no hayas dicho algo que por ahí se escapó y que no era correcto y que levantó otra cuestión. O sea, eso va a suceder. El punto es advertirse de eso. ¿Cómo nos advertimos de esto? A veces el trabajo o la experiencia de trabajo con pacientes hace que uno se dé cuenta de que algo no estuvo bien. Y otras veces te hace advertir el propio equipo. Lo que es claro es que uno va a la reunión de equipo a contar lo que no funciona. Y en la medida en que esté ese ejercicio de contar lo que no funciona, de ir a pensar lo que te está haciendo, podemos decir que queda preservado a la posición del acompañante. ¿Sí? La fragmentación y ese posicionamiento a veces masivo que puede tener el acompañante donde se le escapan cosas propias. ¿Sí? ¿Está garantizado eso? No, ¿eh? Después está en que los acompañantes aparte se animen a traer esa información y a develarse y a exponerse en una reunión de equipo. La construcción de un equipo también lleva un tiempo, porque a veces no se conocen entre los acompañantes y yo no quiero que piensen que soy un boludo. Entonces, no me animo a decir algo hasta que finalmente tomo confianza y bueno, y me animo a ser un poco boludo cuando otro se animó a ser un poco boludo y eso se va habilitando, ¿sí? Digo, cuando digo boludo, no digo boludo en sentido malo, digo el boludo en el sentido de que se me escapan cosas, de que hay cosas que por ahí no las vi y bueno, y nos pasa a todos eso. El acompañamiento es básicamente eso, es trabajar sobre lo que se me escapó para reposicionar para la próxima y armar estrategias que me permitan hacer con eso. ¿Mm? A veces lo que se me Gracias, escapó, ojo que a veces lo que se me gracias. escapó no es algo malo, ¿eh? A veces lo que se me escapó puede ser algo que por ahí fue algo que parecía que estaba todo bien y no estaba todo bien. Yo siempre, a veces con los acompañantes suelen, especialmente los que tienen menos experiencia, suelen entender que si se llevan muy bien con el paciente está todo bien. Y esos son los acompañamientos más difíciles, los que está todo bien, los que me caen bien, los que yo los hago de taquito y me siento súper cómodo. Ahí es donde tengo que trabajarme, porque se me va a escapar todo ahí. Mm.
Sí, ¿quién alguien había hablado? Cecilia había levantado la mano, ¿puede ser? Cecilia, no se te Está escucha, Cecilia. muteada. No, no está muteada, pero no se la escucha. Mm. Mientras lo resuelve Gisele. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches ya. Ujú. Em, Porque todavía no nombramos la palabra y es una de las preguntas de la guía que dice, ¿cómo se vincula el trabajo en equipo con la ética del acompañamiento terapéutico? Mm. Sí, a ver, la posición clínica es una posición ética, ¿sí? ¿Qué es la posición clínica? Es asumir ese funcionamiento en el que yo me ofrezco a la relación con el otro, con ese perfil amistoso que tiene el acompañamiento. En el texto que seguramente que ya leyeron, lo plantea de esta manera. Vamos a ir al texto para que se acuerden bien. Dice, hay tres tipos de cuidados, podríamos decir. Hay un circuito de cuidados propios, ¿sí? Que tienen que ver con lo que cada uno hace con sí mismo, básicamente esos procesos de higiene, alimentación, cuidados personales, digo, ¿no? Hay otro circuito de cuidados que llamamos, son los cuidados próximos, decimos, que son todos los cuidados ejercidos a partir de la red afectiva, ¿sí? De mis familiares, mis vecinos, mis amigos, el vecino que no me quiere, no importa, pero todo eso, toda esa red que se revincula con uno en función de lo que uno mismo genera y de la afectividad que existe, son los cuidados próximos. Es una red que muchas veces en los casos que nosotros asistimos está semi-deteriorada también, ¿no? Y después tenemos otro eje de cuidados que son los cuidados profesionales, que son cuidados que se relacionan con esa persona en situación de padecimiento a partir de su propia discursividad. ¿Sí? De su propia disciplina. Por ejemplo, el médico a partir del discurso biológico, el psicólogo a partir del discurso de la subjetividad, nosotros a partir de la subjetividad y las coordenadas de la cotidianidad. ¿Sí? Entonces, esa discursividad define un tipo de relación específico. ¿Sí? Es decir, por algo se llama el discurso médico, se dice que es hegemónico y que tiende a objetivar a las personas y no subjetivar, justamente porque entiende que ahí lo que hay es un órgano y él sabe anticipadamente sobre cómo funciona eso que él va a atender. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay es algo que él puede ya conocer y estudiar previamente, sin importar las condiciones subjetivas de esa persona. ¿Sí? Después tenemos los psiquiatras que no son tan, digo, hay tamices en esto, ¿no? Pero después aparece el psicólogo que estudia la subjetividad puntualmente, pero estudia el decir, el enunciado, el modo de enunciar, las posiciones subjetivas, cómo construye la realidad, ¿sí? Son todas como coordenadas de una construcción que hacen al discurso disciplinario de la psicología, ¿sí? El acompañante, ¿dónde se ubica? El acompañante se ubica en el límite exacto, en el límite, en el borde preciso entre el discurso disciplinario y el discurso y los cuidados próximos. ¿Por qué? Porque sostiene un modo vincular al modo de los cuidados próximos, donde circula toda esa afectividad, ¿sí? Se hace parte de esa red, de alguna manera, ¿sí? De una manera artificial, podríamos decir, ¿no? Porque no es, digamos, se instala esa red y permite que circulen esos modos de lazo amistosos, pero la posición desde donde se va a ubicar y de donde va a responder es una posición ligada a lo disciplinario, a profesión, es un discurso profesional. Es decir, no va a ser jugar, les decía yo antes, el deseo propio y el goce propio en la relación con el otro. Eso hace al posicionamiento profesional del acompañante. ¿Sí? Y por eso yo les decía, es lo que me diferencia del primo, del amigo, de cualquiera. ¿Sí? Bueno, eso es la posición ética del acompañamiento terapéutico y es lo que me va a preservar de poder, de caer del lado de los afectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De caer del lado de su red afectiva, simplemente. De responder como una madre. ¿Sí? Para decirlo Perfecto, se entendió. bien. ¿Qué otra pregunta tenemos ahí en la guía que quieran hacer? Cecilia, no se te escucha.
A ver, desmuteate. No, no. No. ¿Lo estás escribiendo? A ver, Oli, ¿querés decir algo? Decir que Cecilia anotó la pregunta en el chat. ¿La podés leer, ¿Querés Oli? leerla? Sí, si la encuentro, la vi cuando la puso. Ella había preguntado lo mismo que Giselle y agregó, mi pregunta era esta, ¿y qué aporta el equipo interdisciplinario al proceso clínico del acompañamiento? Bien. Nos vamos un poquito, pero sirve para entender cómo funciona este esquema de acompañamiento, digamos, entre varios, como les planteo. El lugar del equipo interdisciplinario funciona al modo de una terceridad delegada, le digo yo, ¿sí? ¿Qué quiere decir la terceridad delegada? Juega algo así como la función que cumple el coordinador para con el acompañante, el tratante la cumple para con el equipo, ¿sí? Uno podría decir esto: el tratante es quien vela por sería algo así como el encuadre y las coordenadas del acompañamiento. Vela por la indicación y el encuadre del acompañamiento, ¿sí? La indicación y el encuadre. Y el acompañante o el equipo de acompañantes vela por la lectura de las escenas que se suceden en la cotidianidad. Yo no dependo para leer, para estructurar mi función, para organizar mi función, de una articulación permanente con el tratante. Pero sí hay situaciones donde el encuadre se pone en cuestión o donde la indicación se pone en cuestión, que sí o sí lo tengo que convocar para poder seguir funcionando en escena. ¿Sí? Sí, yo no me puedo pelear con un acompañante, con un paciente para seguir yendo. No quiero que venga más. Sí, yo voy a seguir yendo porque no me importa nada. No. Tengo que hablar con el tratante y ver si sigue operando de la misma manera, si sigue indicando el acompañamiento, que lo trabaje con su paciente para que el paciente vea si efectivamente lo termina aceptando o no, cómo sigue, ¿sí? Pero es él el que debe velar por esa situación. En este sentido, lo que quiero decir con esto, y un poco lo planteo en estos términos reducidos, ¿sí? Resumidos, porque me parece que la idea del trabajo interdisciplinario termina siendo un ideal muy frustrante. Porque la realidad es que cuando salimos al campo, la relación con las otras disciplinas es una relación áspera, difícil, naturalmente difícil. Pero porque no puede ser de otra manera, hablamos un discurso diferente. Y aparte de que hablamos un discurso diferente, las relaciones interdisciplinarias se basan en las relaciones interpersonales. No son relaciones entre disciplinas, son vínculos entre profesionales que encarnan esas disciplinas. Y para que un psiquiatra me escuche, me tiene que conocer. Tiene que saber si yo digo cosas interesantes o no, si tengo algo para aportar, si no. No es que naturalmente se va a relacionar conmigo pensando que yo le voy a resolver algo en su tratamiento. Él quiere que vos hagas una tarea, ABD, que salga. Que ese es el objetivo que yo les digo del acompañamiento, que son objetivos a veces también complejos, porque si uno se agarra de eso como si fuese una verdad a reproducir, probablemente se transforme en un ideal que sea más un obstáculo que un beneficio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que traducir. Tenemos el profesional tratante, que es necesario, que es una terceridad dentro del dispositivo, dentro del acompañamiento terapéutico, al que yo le voy a delegar esa terceridad y lo voy a convocar cuando hace falta, y ahí, sugerencia, tienen que ser, digamos, estratégicos, ¿no? No abrumarlo, llamarlo para cuestiones puntuales que efectivamente él puede intervenir, hacer informes con alguna sistematicidad para ponerlo al tanto de la situación sin necesariamente tener que pensar que vamos a tener una reunión de 2 horas. En el mejor de los casos, habilitar alguna, cuando haya algo de confianza, habilitar alguna reunión sistemática de 10 minutos, 15, para poder, virtual o un llamado telefónico para ponerse de acuerdo en alguna cuestión, ¿sí? Pero tiene que ser algo estratégico que vaya de menos a más y de a poquito construyendo la relación interpersonal principalmente, no esa idealización del vínculo interdisciplinario. Por eso hablo siempre de una terceridad legada. Yo, que soy el responsable de mi escena, de la estructura del acompañamiento, delego en ese profesional tratante la indicación y las coordenadas del encuadre. Él
trabaja con eso y yo trabajo con todo esto. Y ahora me toca a mí traducir la indicación a la escena y trabajar con eso clínicamente. No puedo pretender que él me diga lo que tengo que hacer. ¿Sí? Eso es una... Ahora, y ahí aparece la otra cuestión. Y esto es algo que, muchachos, es un déficit del acompañamiento terapéutico, del deterioro, si quieren, o la poca construcción simbólica que tiene, ha llegado hasta este momento, para disputar discursivamente con otras disciplinas. Nos cuesta mucho hablar con otras disciplinas y hacer valer ese discurso. Pero porque desde el acompañamiento tampoco hemos desarrollado construcciones conceptuales que nos den fundamento y soporte para poder hablar. Entonces, estudiemos, formémonos, hagamos cursos, pensemos, y no solo acompañamiento, estudiemos otras cosas, metámonos con discurso filosófico, antropología, empecemos a meternos con otras discursividades que nos alimenten lo que necesitamos entender. ¿Sí? Resolvamos nuestras preguntas y con eso podemos ir a hablar a otras disciplinas. Pues si no, lo que encontramos es cierto rechazo. El otro que anticipadamente no pretende, no cree que nosotros tenemos algo para decir. Eso es una realidad, digamos, de disputas de sentidos de la salud mental hoy en día. El acompañante es como el último de abajo. Bueno, no podemos ir a discutir con el de arriba así nomás. Mm. Bueno, nos quedan 4 minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta más de la guía de estudio, es ahora. Bueno, les cuento, aprovecho ya que estoy acá para contarles que salió esta semana, en realidad la semana pasada, un libro con todo este material muchísimo más extenso que el texto que ustedes tomaron. Sepan que se está empezando a distribuir en las librerías en este momento, lo van a conseguir en breve. Se llama Campo, Práctica y Experiencia de una clínica entre varios. Mm. Bien, lo recomiendo, a mí me lo Tiré el chivo, regalaron. Silvia, perdón, tiré el chivo, La, Silvia. la- No, 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 sí, estoy haciendo eso con los colegas que están participando y han publicado libros. Como vos decís, todo nos suma. Y es un libro que representa 20 años de trabajo de Maxi y su equipo. Así que bueno, lo súper recomiendo. Ya vamos a ver en qué librerías está y si no le vamos a pedir que me lo envíe, como ha hecho Susana y Silvia Resniski, para tenerlo para quien lo quiera. Pero bueno, Buenísimo. ¿hay algo más? Si no, vamos cerrando esta jornada y nos encontramos el jueves, que tenemos la próxima clase con Viviana Bálsamo. ¿Hay algo más que quieran preguntar? Por favor, abran el micrófono. Bueno. Yo leo lo que escriben. Hola. Lo que escriben en el chat, si podés repetir el nombre del libro. Eh, Campo, parece un nunca me acuerdo del orden de esas tres. Es campo, práctica y campo, práctica y experiencia de una clínica entre varios. Yo mañana les voy a sacar una foto a la tapa del libro y se las voy a subir al grupo de estudio para que lo vean bien, ya que me lo regalaron. Bien. Tuve la suerte. Acá estuvimos en Neuquén, llegamos ayer Exactamente. de Neuquén, así que del Congreso. Así que bueno. Bueno, Maxi, muchas Bueno, gracias no, por muchas esta gracias. ayuda. Gracias por la invitación, espero haber aportado. Y bueno, y siempre a disposición, Silvia. Muchas Bueno, gracias. bueno, Muy bien. muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego.